Bueno, la actual me dijiste. 25 grados. Bárbaro. Vamos a hablar de mínimamente 3 bombas que el gobierno está fabricando con mucha pasión. Entiendo que porque sabe que pierde las elecciones y se las está dejando al próximo gobierno, ¿no? Un poco esto es una constante de la democracia argentina. Una de las bombas es el atraso cambiario. La otra es la enorme bomba social, la inflación, que genera cada vez más pobres, pero hay una que no es muy tenida en forma directa en cuenta por parte de la opinión pública porque todavía no digo que no los afecte, pero no se nota que los afecte en forma directa, todavía. Aunque yo digo que nos afecta a todos por igual. Pero el problema es qué va a pasar porque el propio Sergio Massa ya no sabe qué hacer con esta gran bola de nieve del ELIC que tarde o temprano va a terminar estallando, y que el gobierno está haciendo todos los malabares posibles para que no le estalle en el último año de gestión y estalle en el gobierno siguiente, ¿no? Doctor Héctor Juliano, qué gusto escucharlo nuevamente. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, un gusto. Hacía un tiempo que no hablábamos. Gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bueno, estaba escuchando. Sí, no hay ninguna duda de que la bomba de las LELIC, de las letras de liquidez del Banco Central, que no son nuevas, vienen desde la crisis del 2001, ¿no? Y han tenido sucesivos picos. Pero en este momento yo diría que es justamente el tema más angustiante del gobierno. Al 31 de octubre, el stock de las LELIC, es decir, la deuda por letras que tiene el Banco Central, es de 9.24 billones de pesos, equivalen a 60.000 millones de dólares. Y como el Banco Central está pagando 75% de interés anual por esas letras, que aclaremos que 75% de interés anual nominal es equivalente al 107% anual efectivo. Por las dudas, no sé, lo aclaramos para los oyentes. La diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva es la que surge de capitalizar intereses. Ejemplo, yo tengo un plazo fijo, ese plazo fijo está 30 días, me produce intereses. Si yo no los retiro, los sumo al capital, es decir, hago el monto, capital más los intereses, y lo vuelvo a colocar, obviamente que el mismo interés me va a dar más renta. Eso es lo que se llama tasa efectiva. Por eso cuando uno pone un plazo fijo, enseguida dice tasa nominal tanto, tasa nominal efectiva. Bueno, la tasa efectiva, la que realmente percibe el que tiene durante todo un año recolocado el dinero, es 107%, es decir, más interés que capital. Ahora, este es el grado de perversidad de lo que significa endeudarse a tasas de más del 100%. Astronómicas. Ahora, Juliano, sí. Lisa y llanamente, entonces, para que lo entendamos todos, ¿no? Porque uno habla de... Sí, sí. De 9 billones, 24, sí, 60 mil millones de dólares. Más de 9 billones, claro, de pesos. Sí. Pero digo, para que lo entienda todo el mundo clarito, el poder ya no está en el gobierno ni en el parlamento, está en los bancos, que prácticamente tienen el total de las LELIC. Sí, bueno, también hay mucho dinero del propio Estado metido en LELIC. Ojo, porque esa es una discriminación que no se conoce. Pero ante las emergencias, lo mismo que pasa con la deuda pública, el Estado, el gobierno, saca plata de otros organismos del Estado. Y entonces tenemos ahí un entrecruzamiento infernal. El Banco Central compra títulos públicos. Y a su vez, organismos del Estado como la ANSES pueden comprar LELIC. Así que, como la deuda pública, su composición es secreta, no la conocemos, no sabemos cuánta plata tiene el Estado metido en esas LELIC. Se estima que de la deuda pública del Tesoro,
un 40% está en manos de organismos del propio Estado. Pero lo importante es que más allá de la composición, el Banco Central está pagando hoy más del doble de intereses que el Tesoro Nacional. La Argentina, para aclararlo a los oyentes, tiene una deuda bicéfala, una en cabeza del gobierno nacional, del Tesoro, del Ministerio de Economía. En este momento esta deuda llega a unos 400.000 millones de dólares. Y por otro lado tiene la deuda del Banco Central, que figura como deuda cuasi fiscal, una deuda independiente pero que está entrelazada, o sea que hay que sumar una con otra. El Banco Central tiene pasivos de corto plazo por más de 120.000 millones de dólares, o su equivalente en pesos. Así que fíjese usted que nuestra deuda ya como pasa los 500.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo le afecta esto? Porque veo que la población normalmente no se expresa hasta que la bomba explota, ¿no? ¿Cómo nos está dañando como sociedad en estos momentos, sin que explote nada, esta monumental bola de nieve con semejante pago de tasa de interés? Bueno, en principio con inflación, porque la tasa de interés es un factor de inflación. Todos los economistas del establishment se rajan las vestiduras por el gasto público, pero da la casualidad que todos estos economistas de extracción liberal soslayan el peso de los intereses, que son en realidad la principal fuente de gasto público. Cuando uno analiza esta monstruosidad de intereses que se está pagando, yo hice un trabajo con datos actualizados a septiembre, ¿no? Pero que me daba que el Banco Central está pagando por día, o tiene intereses a pagar por día, no los paga, los capitaliza en su mayoría, ¿no? Pero tiene intereses a pagar por día de entre 20 y 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos por día solamente por intereses. Solamente por intereses, por estas LELIC, el Banco Central tiene intereses a pagar entre 20 y 25.000 millones de pesos. Y paralelamente, el Estado Nacional tiene deudas calculados con el nuevo presupuesto, que me daban algo así como otros 8.200 millones de pesos diarios. Si sumamos ambos, quiere decir que solamente en materia de intereses, el Tesoro, a través del gobierno, a través del Tesoro y del Banco Central, tienen que afrontar intereses por más de 33 mil millones de pesos diarios. Bueno. Una locura, son números surrealistas. Sí, podemos estar un mes sin dialogar. Perdón, le aclaro esto, y eso provoca inflación, porque lo que más me llama la atención es que todos los economistas del establishment, con justa razón, se rasgan las vestiduras por el gasto público. Pero me sorprende que no digan que la principal fuente de gasto público imparable son los intereses de la deuda. Es una especie de complicidad, ¿verdad? Yo digo, el Estado está gastando, el Estado está despilfarrando, sí. Podemos estar 3 días hablando de dónde despilfarra el Estado, que en personal, que en estas jubilaciones o planes sociales truchos, sí, pero en la magnitud de esto es una locura. Bien. Imagínense que son 9, solamente el Banco Central, 9 billones de pesos. Quiere decir que duplica la deuda en un año. Bien, Juliano, es clara la explicación de por qué hay mucho economista del establishment que habla de esto. Trabajan para fondos de inversión y para bancos también, pero ese entonces, es otro tema. La norma es, ustedes soslayen eso, digan la frase hasta la mitad. El Estado gasta mucho, pero no entren en muchos detalles, porque si entran en muchos detalles sonamos nosotros. Así es. Sí. ¿Usted cree que Massa, quizás con una cortina de humo como va a ser el Mundial para la Argentina, donde van a suceder indiscutiblemente cosas en lo económico en estos próximos 30 días, tiene, digamos, un plan para desarmar esta bomba?
si lo tienen, no lo conozco ni se ha visorado cuál pudiera ser el plan. El Banco Central, a través de Pelle, que es el presidente, está induciendo a que la deuda del Banco Central se vaya desplazando progresivamente al Tesoro, dando menos tasa el Banco Central que el Tesoro. Aclaremos esto. El Banco Central, por las LELIC, a 28 días, paga, como dije, el 75%. El Tesoro Nacional, por letras a 2 y 3 meses, está pagando 88% anual. Son tasas efectivas del 116. O sea, el Tesoro paga tasas más altas que el Banco Central. ¿Para qué? Para atraer a esos capitales financieros diciéndole, les conviene más colocarse en letras del Tesoro que en letras del Banco Central. Pero como el Banco Central es más seguro de pago que el Tesoro, que puede bicicletear más que el Banco Central, resulta que el stock no solamente no baja, sino que está creciendo como una bola de nieve imparable. Bien. Que Massa tenga o no un plan al respecto, no se sabe. Y además, yo creo que es difícil porque no depende del Banco Central, depende de los fondos de inversión que están colocados en los bancos que compran esas letras. Porque los bancos son intermediarios de grandes fondos de inversión, locales e internacionales, que colocan la plata en los bancos y los bancos con esa plata compran LELIC. Por eso cuando se retiran abruptamente, como lo hicieron y lo están haciendo Templeton y PIMCO, provocan estos cimbronazos cambiarios. Por último, de golpe le retiran un 1.000 millones de dólares y se va todo el esquema cambiario al diablo. Para finalizar, porque hoy hay una noticia muy importante, alarmante, que tiene que ver con el tema, hay un fuerte mensaje de los grandes fondos de inversión que le están diciendo al gobierno de los Fernández que no van a avalar una nueva reestructuración de deuda. Claro, ahí hay una cuestión, en dos palabras también. El viaje de Massa, la asunción de Massa como superministro de Economía y su viaje a Estados Unidos fue en carácter prepresidencial, digámoslo así. La interpretación normal es que Massa está jugando su candidatura presidencial. Pero más allá de que fue a apuntalar sus contactos con los fondos de inversión de Wall Street, con el Fondo Monetario, con los organismos financieros internacionales, como BID y Banco Mundial, que fue a Washington a palabrar y a obtener la bendición del Departamento de Estado, y que fue a Houston para arreglar con las multinacionales, no tiene la presidencia comprada, tiene que dar resultados a fin de año. Y de acá a fin de año, que falta un mes y medio, el gobierno tiene que renovar sí o sí 1.700.000 billones de pesos. Y el gobierno está haciendo malabarismo porque los bancos y los fondos de inversión no le están renovando esa deuda. Bien. Y le piden cada vez más tasa de interés. Así que Massa tiene el futuro comprado, no tiene el futuro comprado. Lo tiene pendiente, y si no le renuevan deuda, incluso puede darse una situación de desequilibrio político de tener que adelantar las elecciones, como le pasó a Alfonsín. Que por eso creo yo que se explica esta feroz interna en Juntos por el Cambio, porque me parece que todo este apuro, todos estos escándalos internos vienen de que se la ven venir, de que si esto no cierra, puede haber elecciones anticipadas. ¿Usted escuchó algo sobre el particular? No, esto es una especulación de Giuliano, que en realidad no me gusta hacerlo porque yo analizo hechos, pero ocurre lo siguiente, que se lo están insinuando desde el Fondo Monetario, hablando claramente de que todo el acuerdo pactado con la Argentina depende del cumplimiento de las metas y de las reformas que el gobierno tiene que hacer, etcétera. En lenguaje diplomático le están fijando un plazo. Y la Argentina, pese a este dólar soja que se trató de hacer
para obtener más divisas, no llegaría a reunir las metas que pactó con el fondo. Pero eso, qué sé yo, hasta el 31 de diciembre puede estar negociándose. Yo lo único que le doy un dato que para mí es bastante elocuente, más allá de que yo no tengo una posición política a favor de ningún grupo político, Macri vino a gobernar con deuda y en 4 años de gestión aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. En el mismo periodo se fueron del país 86.000 millones por salida de capitales. Quiere decir, Massa en 4 años aumentó la deuda en 82.000 millones. El actual gobierno en 3 años la aumentó en 100.000. 60.000 millones del Tesoro y 40.000 millones del LELIC en el Banco Central. Esto habla por sí solo, ¿verdad? Y la bola de nieve del LELIC implica un gasto público imparable de intereses. Está claro. Estamos escuchando... Me confundí mucho por tirarle muchas cifras, pero vivimos no solamente un panorama incierto, sino un panorama crítico. Crítico es cuando decís, bueno, acá tiene que pasar algo. Cuando volvamos a dialogar a través de la radio, a este ritmo de 25.000 millones de pesos por día que pagamos de interés, seguramente los números van a ser más gigantescos, ¿no? Sí, se aumentan todos los días porque los intereses se capitalizan. Y por eso, fíjese que en un mes, mire, lo tengo acá, en un mes el stock del LELIC aumentó en 430.000 millones de pesos. Impresionante. En un mes, en el mes de octubre, tomado saldo contra saldo, ese lo estoy leyendo del balancete del Banco Central. Estaba en 8.8 billones, está en 9.24. Muy bien. Incrementó 430.000 millones de pesos, así que imagínense eso. Eso, intereses al 75%, que son un 107% efectivo anual, es una bola imparable. El especialista en deuda pública de la República Argentina, Héctor Giuliano. Doctor, que siga usted muy bien y gracias, como siempre, por la gentileza. Gracias por llamar y saludos a todos. Adiós.